Cuando tenía 15 años, la muerte de mi padre dejó un vacío en el mundo a mi alrededor. Fue como si su partida extrajera el mismísimo aliento de mi existencia, dejándome a la deriva en un mar silencioso de duelo. Lo enterraron en un extenso cementerio que se encontraba justo al otro lado de la frontera de Chicago, en Evanston, un lugar que parecía demasiado sereno, demasiado pintoresco para el dolor que contenía. El cementerio era un laberinto de monumentos de piedra y mármol desgastados, mausoleos envejecidos y lápidas grabadas con historias olvidadas hace mucho. Robles imponentes proyectaban sombras amplias sobre las tumbas, y en primavera, flores silvestres brotaban tímidamente entre las sepulturas, como intentando inyectar vida en un reino de descanso eterno. A pesar de la belleza del cementerio, no podía obligarme a acompañar a mi madre allí en los meses posteriores al entierro de mi padre. Mi duelo se sentía demasiado crudo, demasiado afilado, y aunque creía en la permanencia del alma más allá de la muerte, no podía reconciliar esa creencia con la visión de su tumba. Un recordatorio implacable de que su forma física yacía bajo la tierra, descomponiéndose. La primera vez que mi madre me pidió que la acompañara, negué con la cabeza en silencio, incapaz de explicar la opresión en mi pecho ante la idea. No me insistió, pero continuó sus visitas sola, su devoción inquebrantable. Me quedé atrás, retirándome a mis recuerdos. La risa de mi padre, rica y llena de vida, resonaba en los rincones silenciosos de la casa. Su silla favorita permanecía vacía, como esperando su regreso. En la quietud de mi habitación, me aferraba a reliquias suyas, un guante de béisbol desgastado, una vieja fotografía, el tenue aroma de su colonia persistiendo en los pliegues de su suéter. Sin embargo, por mucho que me aferrara a estos fragmentos, no podían protegerme del silencio que se volvía más pesado con cada día que pasaba. Con el tiempo, mi madre dejó de pedirme que fuera con ella. Ya no mencionaba sus visitas, aunque sabía que iba regularmente. A veces, la observaba por la ventana mientras se alejaba por la calle, un ramo de flores frescas aferrado en su mano. La escena me llenaba de culpa y anhelo, pero no podía obligar a mis pies a seguirla. El tiempo pasó, y aunque la crudeza de mi duelo comenzó a atenuarse, el peso de su pérdida permanecía como una piedra alojada en mi pecho. Una mañana de principios de primavera, desperté para encontrar el mundo bañado en luz solar. El aire era fresco y olía débilmente a tierra y vegetación en ciernes. Era el tipo de día que mi padre habría amado, perfecto para trabajar en el jardín o dar un largo paseo por la orilla del lago. Su ausencia me golpeaba más fuerte en momentos como estos, cuando su amor por los placeres simples se convertía en un vacío doloroso. Esa mañana, algo cambió dentro de mí. Tal vez fue la calidez de la luz del sol o la esperanza que traía la brisa, pero me encontré buscando a mi madre en la cocina. «Vamos al cementerio hoy», dije, sorprendiéndome tanto a mí misma como a ella. Mi voz tembló ligeramente, pero me sentía decidida. Pronto es el cumpleaños de papá. Deberíamos ponerle algunas flores. Las palabras se sintieron extrañas al salir de mi boca, como si pertenecieran a alguien más valiente, alguien más preparado para enfrentar lo que había evadido durante tanto tiempo. Mi corazón latía con fuerza, la carga de la propuesta pesándome de inmediato, pero también había una extraña ligereza al decirlo en voz alta. Como dejar entrar un pequeño soplo de aire después de contenerlo demasiado tiempo. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio. Por un momento, solo me miró, sus ojos brillando como si estuviera procesando lo que había dicho. «¿Estás segura?», preguntó suavemente, su voz cuidadosa, como si temiera que una sola palabra equivocada pudiera quebrar mi resolución. Asentí, tragando con dificultad. «Estoy segura». El alivio en su expresión se profundizó, suavizando las líneas de duelo que se habían grabado en su rostro en los meses desde la muerte de mi padre. Sus hombros se relajaron, y casi podía verla conteniendo las lágrimas. «Está bien», dijo suavemente. «Iremos por la mañana». Esa noche, me quedé despierta durante horas, mirando el techo. La idea de volver al cementerio giraba en mi mente, una mezcla de temor y anticipación. La última vez que había estado allí fue el día del funeral. El recuerdo seguía vivo, como una herida que se negaba a sanar.
Recordaba el aire frío y húmedo pegándose a mi piel, el peso del silencio que se había sentado sobre todos como una manta sofocante. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd había resonado en mi mente durante semanas después, un recordatorio implacable de la finalidad de todo. Pero mañana sería diferente. Tenía que serlo. Esto no se trataría de despedirse otra vez. Sería sobre recordar, sobre amor. Al menos, eso me decía a mí misma mientras luchaba por calmar la inquietud que crecía en mi pecho. No estaba segura de estar lista, pero la idea de traer un pequeño destello de alegría a mi madre, de verla iluminarse aunque fuera brevemente, me dio la fuerza para superar el miedo persistente. Salimos más tarde esa mañana, con un pequeño ramo de lirios blancos y rosas amarillas en la mano. Mi madre eligió las flores con cuidado, explicando que los lirios simbolizaban renovación y esperanza, mientras que las rosas hablaban de amor y recuerdo. El trayecto de 1 milla al cementerio se sintió más largo de lo que esperaba, y el peso de mi decisión se asentaba más en mi pecho con cada paso. Cuando llegamos a las puertas del cementerio, me detuve por un momento, contemplando la vasta extensión de piedra y sombra ante mí. El aire parecía más frío aquí, y el silencio era casi tangible, roto solo por el ocasional susurro de las hojas en el viento. Al entrar, mis ojos recorrieron las tumbas, leyendo los nombres y fechas grabados en las piedras. Algunas eran simples, otras ornamentadas, decoradas con estatuas de ángeles o intrincados tallados de enredaderas y flores. Muchas lápidas llevaban inscripciones, versos poéticos o epitafios sinceros que hablaban de amor, pérdida y la esperanza de un reencuentro en el más allá. Mi madre lideró el camino, siguiendo el sendero sinuoso que nos llevaría a la tumba de mi padre. La seguí detrás, mi mirada atraída por las secciones más antiguas del cementerio, donde las lápidas databan de la guerra civil. Estas piedras estaban desgastadas y erosionadas, los nombres y fechas apenas legibles en algunos casos. No podía evitar preguntarme sobre las vidas que representaban, las historias que llevaban. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué habían amado, temido o soñado? El pensamiento era a la vez fascinante e inquietante, un recordatorio de la impermanencia de la vida. Cuanto más avanzábamos, más pesado parecía volverse el aire. Las sombras se profundizaban, incluso bajo el sol del mediodía, y una extraña quietud se asentaba sobre el cementerio. Fue entonces cuando noté algo brillando en la hierba cerca del borde del camino. Mi curiosidad venció, y me aparté del sendero para investigar. El objeto era pequeño y metálico, su superficie captaba la luz del sol de una manera que lo hacía imposible de ignorar. Me agaché y lo recogí, dándole la vuelta en mi mano. Era ornamentado, con grabados intrincados que parecían tanto hermosos como inquietantes. Al principio, pensé que podría ser una pieza de joyería, pero al examinarlo más de cerca, me di cuenta de que era algo completamente diferente. No tenía idea de qué era, pero su peso en mi palma se sentía significativo, casi opresivo. Una extraña inquietud me pinchó la nuca, pero la desestimé, atribuyéndola al entorno sombrío. Cuando mi madre se giró para ver qué me retenía, su expresión cambió al instante. El color se drenó de su rostro, y sus ojos se abrieron con una mezcla de miedo y enojo. Se apresuró hacia mí, sus movimientos rápidos y urgentes. ¿Qué estás haciendo con eso?, exigió, su voz más afilada de lo que jamás la había oído. El resto de sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero resonaron en mi mente como una advertencia. Nos quedamos inmóviles en el camino sinuoso del cementerio, la brisa ligera jugando con los bordes del silencio que había caído entre nosotras. La expresión de mi madre era una que nunca había visto antes, sus ojos abiertos de par en par con temor, su rostro pálido y tenso como si estuviera conteniendo físicamente un grito. Miré el objeto en mi mano, su peso pareciendo crecer más con cada segundo que pasaba. El metal grabado brillaba débilmente bajo la luz del sol filtrada, pero ahora se sentía frío contra mi palma, más frío de lo que debería estar. Lo encontré, justo ahí, dije vacilante, señalando el parche de hierba cerca de la curva en el camino donde había captado mi atención. Mi voz era pequeña, como si ya entendiera en algún nivel instintivo que esto no era un simple objeto.
Tiene que volver, dijo mi madre con brusquedad, interrumpiéndome antes de que pudiera hacer más preguntas. Su mano temblaba mientras señalaba que lo devolviera. Exactamente donde lo encontraste. Ahora mismo. Su urgencia me asustó. Mi madre no era una mujer dada a dramatismos. Era práctica, con los pies en la tierra, alguien que había enfrentado la muerte de mi padre con una resolución inquebrantable, incluso cuando el duelo debía haberla pesado enormemente. Que reaccionara de esta manera significaba que algo estaba profundamente mal. Me giré con piernas temblorosas, retrocediendo hacia el lugar que había indicado. Mi mano vaciló incierta sobre el suelo mientras me preparaba para devolver el objeto. Lo siento, murmuré bajo mi aliento, aunque no estaba del todo segura de por qué. Las palabras se me escaparon instintivamente, como si el acto de tomar el objeto ya hubiera impreso un sentido de culpa en mi alma. Lo coloqué cuidadosamente en la hierba, exactamente como lo había encontrado, luego me enderecé y miré a mi madre. Ella asintió, pero no se acercó más. En cambio, observó el lugar con atención, su expresión aún nublada por la inquietud. ¿Qué es?, pregunté finalmente, mi voz temblando. ¿Qué pasa? Dudó por un momento, mirando a su alrededor como si temiera que alguien, o algo, pudiera escuchar. Luego, en un tono bajo y tenso, dijo, es un asa de ataúd. Pertenece a alguien. Alguien enterrado aquí. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna. Miré el lugar donde había colocado el asa, un sentimiento de hundimiento asentándose en mi estómago. Un asa de ataúd. La realización me golpeó con una finalidad sombría. Esto no era una pieza de joyería perdida ni un objeto inofensivo, era parte de algo sagrado, algo destinado a permanecer con los muertos. De repente sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado, más frío, presionándome como un peso invisible. No puedes tomar cosas de un cementerio, continuó mi madre, su voz temblando ligeramente ahora. No es solo una falta de respeto, es peligroso. Estás perturbando el descanso de alguien. Su espíritu podría seguirte. Quise descartar sus palabras, reírlas como superstición, pero la mirada en sus ojos me detuvo. Creía lo que estaba diciendo con una intensidad que hacía que mi pecho se apretara. Y por mucho que quisiera, no podía desprenderme de la sensación inquietante que se había asentado sobre mí desde que tomé el asa. Había algo antinatural en su frialdad, en la forma en que parecía pulsar débilmente contra mi piel. Temblé, de repente desesperada por dejar el cementerio y poner tanta distancia como fuera posible entre mí y lo que había perturbado. Mientras colocaba el asa de ataúd de vuelta en la hierba, murmurando una disculpa torpe e instintiva bajo mi aliento, una sensación extraña me invadió. El aire alrededor del lugar parecía más pesado, como si estuviera cargado con alguna fuerza invisible. Una sutil vibración recorrió mis dedos cuando solté el asa, como un pulso débil que emanaba del suelo debajo de ella. No era algo que pudiera explicar fácilmente, pero lo sentí profundamente en mi pecho, una sensación de ser observada, o peor, reconocida. Mi madre estaba a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Su postura era rígida, su expresión ilegible, pero sus ojos se movían nerviosamente entre mí y el asa como si temiera que algo pudiera surgir de la tierra. Tras un momento de silencio, finalmente relajó un poco los hombros y me asintió. Bien, dijo suavemente, aunque había poco alivio en su tono. Ahora vámonos. No mires atrás. La forma en que enfatizó esas últimas palabras envió un nuevo escalofrío a través de mí. Quise preguntarle más, exigir por qué parecía tan segura, por qué actuaba como si el simple toque de ese objeto pudiera invocar algo terrible. Pero la mirada en su rostro me detuvo. Había una finalidad en su tono, un muro de experiencias no dichas que no estaba lista para compartir. No la presioné, pero el peso de mi propia curiosidad, y la inquietud que el asa me había dejado, era imposible de ignorar. Caminamos de regreso por el camino sinuoso del cementerio en un silencio casi total, mis ojos pegados al suelo frente a mí.
No podía obligarme a mirar atrás al lugar donde había encontrado el asa, no importa cuánto creciera el impulso. Los vellos de mi nuca se erizaron, y sentí una certeza irracional de que algo, o alguien, estaba allí, observándonos partir. Cuanto más nos alejábamos del lugar, más se desvanecía la sensación, pero nunca desaparecía por completo. Cuando finalmente llegamos a las puertas del cementerio, mi madre se detuvo abruptamente y se giró para enfrentarme. Su voz era firme pero baja, del tipo que usaba cuando quería asegurarse absolutamente de que entendiera la seriedad de lo que estaba diciendo. «Nunca tomes nada de un cementerio», dijo. «Ni una flor, ni una piedrita, nada, ¿me entiendes? No importa lo que encuentres, déjalo donde pertenece». Asentí, tragando con dificultad. La tensión en su mandíbula, la agudeza en sus ojos, estaba claro que esto no era solo una superstición vaga para ella. Era una regla por la que había vivido, una que esperaba que yo también siguiera. Quise preguntarle por qué, profundizar en la fuente de su miedo, pero de nuevo, su expresión me advirtió que no insistiera. «Vamos», dijo mi madre, su voz más suave ahora pero aún firme. «Ya hicimos lo que vinimos a hacer». Miró brevemente las flores que habíamos traído para mi padre, su ceño frunciéndose. «Visitaremos la tumba de tu papá otro día». Se giró y comenzó a caminar rápidamente de regreso por donde habíamos venido, sus movimientos tensos y apresurados. Dudé por un momento, echando un vistazo atrás a la curva en el camino donde el asa yacía brillando débilmente en la hierba. Las sombras a su alrededor parecían más oscuras ahora, más profundas, como si la luz del sol se negara a tocarla. Una parte de mí quería correr tras mi madre sin mirar atrás, pero otra parte, una parte obstinada y cuestionadora, me mantuvo arraigada en el lugar. ¿Qué habría pasado si lo hubiera llevado a casa? El pensamiento era un susurro oscuro en el fondo de mi mente, uno que envió otro escalofrío por mi columna. Pero mientras estaba allí, una ráfaga de viento repentina barrió el cementerio, agitando las hojas en los árboles y trayendo consigo un sonido débil, casi imperceptible. Era bajo y lastimero, como el lamento distante de una voz olvidada hace mucho. Mi corazón saltó a mi garganta, y corrí tras mi madre, mis pasos golpeando el camino de grava. Para cuando llegamos a las puertas del cementerio, estaba sin aliento, mi pecho agitado por una mezcla de esfuerzo y miedo. Mi madre no dijo una palabra mientras caminábamos a casa, sus labios apretados en una línea sombría. Las flores en su mano permanecían intactas, sus colores brillantes en un contraste marcado con el creciente temor que colgaba entre nosotras. Quise preguntarle más sobre el asa, sobre por qué había sido tan inflexible en que lo devolviera, pero no pude encontrar las palabras. El recuerdo de su miedo, tan crudo, tan palpable, mantuvo mis preguntas atrapadas en mi garganta. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cementerio en mi mente, el camino sinuoso, las lápidas antiguas, el parche de hierba donde había encontrado el asa. Las sombras parecían acercarse más con cada momento que pasaba, y el lamento débil que había oído persistía en mis oídos, creciendo más fuerte y más insistente en el silencio de mi habitación. Me envolví con fuerza en las sábanas, mi corazón acelerado con un miedo que no podía explicar del todo. A medida que las horas avanzaban, comencé a sentir una extraña sensación, como si me estuvieran observando. El aire en mi habitación se sentía más pesado, más frío, y un escalofrío leve pinchaba la nuca. Intenté decirme que era solo mi imaginación, los efectos persistentes de la advertencia de mi madre y la atmósfera inquietante del cementerio. Pero la sensación no desaparecía. Se volvía más fuerte, más opresiva, hasta que me encontré acostada completamente inmóvil, demasiado asustada para moverme. Y entonces, en la oscuridad, lo escuché, un sonido suave, casi imperceptible. Al principio era débil, apenas más que un susurro, pero crecía constantemente, resonando en la quietud de la habitación. Era el mismo sonido que había oído en el cementerio, ese lamento bajo y lastimero. Pero ahora, estaba más cerca. Mucho más cerca. Cerré los ojos con fuerza, mi respiración viniendo en jadeos superficiales mientras aferraba las sábanas con fuerza alrededor de mí.
El sonido parecía llenar la habitación, envolviéndome como un sudario sofocante. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Era profundo y absoluto, presionándome como el peso de la tumba misma. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, demasiado aterrorizada para abrir los ojos, hasta que el agotamiento finalmente me arrastró a un sueño inquieto y acosado. Cuando desperté a la mañana siguiente, la sensación de temor aún persistía, como una sombra que se negaba a ser desterrada por la luz del día. Y aunque intenté empujar el recuerdo de la noche anterior al fondo de mi mente, no podía escapar de la sensación persistente de que algo me había seguido a casa desde el cementerio. Algo que no estaba listo para dejarme ir. La noche siguiente, mientras yacía en la cama, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba del todo bien. La habitación estaba oscura, silenciosa, perfectamente inmóvil, pero los bordes del silencio se sentían más agudos de lo habitual, como si la quietud misma tuviera peso. Mi mente volvió al cementerio, a los marcadores de tumbas y estatuas proyectando largas sombras bajo la luz del sol, a la superficie fría y pulida del asa del ataúd. ¿Qué había perturbado al tocarla? La advertencia de mi madre sobre los espíritus que me seguirían resonaba en mis oídos, y me sentí tonta por siquiera dejar que la idea cruzara mi mente. Era solo un pedazo de metal, me dije. Nada más. Pero a medida que las horas avanzaban y el sueño se negaba a llegar, una extraña inquietud comenzó a apoderarse de mí. Me movía inquieta bajo las sábanas, mirando el techo. La oscuridad de la habitación parecía volverse más profunda, más opresiva, y por un momento fugaz, pensé que vi un movimiento por el rabillo del ojo, un destello de sombra que no pertenecía allí. Mi corazón latió dolorosamente en mi pecho mientras giraba la cabeza rápidamente, solo para encontrar la habitación exactamente como debía estar. Aún así, no podía sacarme la sensación de ser observada. A la mañana siguiente, desperté aturdida e irritable, los restos de una noche inquieta aferrándose a mí como telarañas. Mi madre lo notó de inmediato. Me estudió de cerca durante el desayuno, sus ojos agudos buscando en mi rostro como si ya supiera lo que iba a decir. Dudé, insegura de si contarle sobre las extrañas sensaciones que había experimentado durante la noche, la oscuridad opresiva, el destello de sombra. Una parte de mí no quería admitir que sus advertencias me habían afectado. ¿Dormiste bien?, preguntó finalmente, su voz neutral pero indagadora. Negué con la cabeza, evitando su mirada. Solo, sueños raros, dije. No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Asintió lentamente, sus labios apretándose en una línea fina. Probablemente no sea nada, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Pero mantén tu mente clara. No te detengas en ello. A veces eso es todo lo que se necesita. Su consejo críptico me dejó más confundida que tranquilizada, pero no insistí en una aclaración. En cambio, traté de seguir mi día lo más normalmente posible, sumergiéndome en tareas y deberes para distraerme de la persistente sensación de inquietud. Pero a medida que pasaban las horas, el sentimiento solo se hacía más fuerte. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían más profundas de lo que deberían ser, y juraría que escuchaba ruidos débiles, casi imperceptibles, crujidos suaves, susurros distantes, justo al borde de mi audición. Cada vez que me giraba a mirar, no había nada allí. Esa tarde, cuando el sol se hundió bajo el horizonte y la casa se asentó en su quietud nocturna, la atmósfera se volvió más pesada. Me senté en la sala, fingiendo leer un libro, pero mi atención estaba en otra parte. El aire parecía más frío, y de vez en cuando, sentía la clara sensación de ser observada. No era solo paranoia, estaba segura de ello. Había una presencia, una conciencia, acechando justo fuera de la vista. Mi pulso se aceleró mientras recordaba las palabras de mi madre. ¿Podría ser? ¿Había algo que me siguió a casa? Apreté los puños con fuerza, mis pensamientos acelerados. Era ridículo, ¿no? Espíritus, maldiciones, fantasmas vengativos, estas eran cosas de cuentos, no de la vida real.
Y sin embargo, el recuerdo del asa del ataúd, la agudeza del miedo de mi madre y el peso del silencio del cementerio se negaban a soltarme. Sentía como si hubiera cruzado una línea invisible, una que no podía deshacer. Cuando cayó la noche, la casa se volvió más silenciosa y mi ansiedad alcanzó su punto máximo. Me encontré revisando las cerraduras de las puertas y ventanas, como si lo que sentía pudiera mantenerse fuera con algo tan común. La sensación de ser observada nunca me abandonó, y cuando finalmente subí a la cama, no me sentí más segura que la noche anterior. Me acosté en la oscuridad, mi corazón latiendo en mi pecho, mis oídos esforzándose por captar cualquier sonido fuera de lo común. Y entonces, justo cuando empezaba a quedarme dormida, lo escuché, un sonido suave, casi imperceptible, como el leve raspado de metal contra madera. Mis ojos se abrieron de golpe, mi aliento atrapado en mi garganta. El sonido llegó de nuevo, más fuerte esta vez, y me di cuenta con creciente horror de que venía de fuera de la puerta de mi habitación. Mis manos aferraron las sábanas con fuerza, mi cuerpo inmovilizado en su lugar. El ruido de raspado se acercaba, arrastrándose lentamente por la longitud del pasillo. Se detuvo justo fuera de mi puerta, y por un momento, solo había silencio. Contuve el aliento, cada músculo de mi cuerpo tenso por el temor. Entonces, débilmente, escuché un susurro. Era bajo, gutural e indescifrable, pero llevaba un peso que hacía que mi piel se erizara. La puerta crujió suavemente, como si algo estuviera presionándola, probando la barrera. Quise gritar, salir corriendo de la cama, pero no podía moverme. Todo lo que podía hacer era yacer allí, paralizada por el miedo, mientras el susurro se hacía más fuerte y las sombras en la habitación parecían cerrarse a mi alrededor. Incluso ahora, décadas después, tiemblo al pensar qué habría pasado si hubiera llevado el asa del ataúd a casa. El recuerdo de esa noche, los susurros en el pasillo y la presencia opresiva en mi habitación nunca me han abandonado. Todavía no puedo explicar qué experimenté, ni intento racionalizarlo. Algunas cosas simplemente están más allá de la comprensión. Esa noche, mientras el raspado y los susurros se hacían más fuertes, estaba segura de que no sobreviviría hasta la mañana. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, mis respiraciones cortas y rápidas mientras me aferraba a la manta como si fuera un escudo contra lo imposible. El susurro no era solo sonido, era un peso que me oprimía, lleno de malicia y anhelo, como si lo que estaba al otro lado de la puerta exigiera algo de mí, algo que no podía dar. Y entonces se detuvo. El silencio que siguió fue sofocante. Me esforcé por escuchar algo, pasos retrocediendo, el crujido de las tablas del suelo, pero no había nada. El peso opresivo en el aire no se levantó, pero se desplazó, alejándose de mí como una sombra desvaneciéndose en una oscuridad más profunda. Durante el resto de la noche, no dormí. No me atreví a moverme. Me quedé en la misma posición, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, esperando a que lo que fuera regresara. Cuando los primeros rayos de luz del amanecer atravesaron mis cortinas, finalmente me atreví a respirar. La luz del sol trajo un pequeño alivio, aunque la casa aún se sentía pesada con algo invisible. Reuní el coraje para salir de la cama y abrir la puerta, medio esperando encontrar arañazos grabados en la madera o alguna otra señal de lo que había estado allí. Pero la puerta estaba intacta, el pasillo vacío y silencioso. A pesar de la falta de evidencia, sabía que había sentido, que había oído. Era real. Y no había terminado. En los días siguientes, la atmósfera en la casa se volvió más opresiva. Comenzaron a ocurrir pequeñas cosas, luces parpadeando, objetos moviéndose ligeramente fuera de lugar, ruidos débiles sin fuente clara. Mi madre también parecía notarlo, aunque no decía nada. Se movía por la casa con una tensión silenciosa, como si pudiera sentir lo mismo que yo. Sus ojos se detenían demasiado tiempo en las sombras, y más de una vez, la sorprendí susurrando bajo su aliento, tal vez oraciones, o alguna súplica por protección. No podía soportar la creciente tensión. Una tarde, finalmente me derrumbé y le conté sobre los ruidos en el pasillo, los susurros fuera de mi puerta. Esperaba que lo descartara,
que me dijera que era solo mi imaginación o los efectos secundarios de mi breve encuentro con el asa del ataúd. En cambio, palideció, sus labios apretándose en una línea fina. «Has enfurecido a algo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Y no te soltará hasta que esté satisfecho». Sus palabras me aterrorizaron. La forma en que las dijo, con tanta certeza sombría, no dejaba lugar a dudas. Se negó a explicar más, solo diciendo que necesitábamos regresar al cementerio. No dijo por qué, pero yo sabía. En el fondo, lo sabía. Regresamos al cementerio esa tarde. Mi madre llevaba un ramo de flores frescas y una pequeña vela, que encendió mientras nos acercábamos al lugar donde había encontrado el asa. El cementerio se sentía diferente esta vez, más oscuro, más frío, aunque el sol apenas estaba comenzando a ponerse. Las sombras parecían extenderse más largas, y el aire estaba antinaturalmente inmóvil. Mi madre se arrodilló en la hierba, colocando las flores cuidadosamente cerca del lugar donde había devuelto el asa. Luego cerró los ojos y comenzó a orar. Me quedé detrás de ella, sintiéndome más impotente de lo que jamás había estado en mi vida. No sabía qué se suponía que debía hacer, pero el creciente peso en el aire me decía que lo que había perturbado aún estaba allí, observando, esperando. Las oraciones de mi madre se hicieron más fuertes, más fervientes, como si estuviera hablando directamente con algo que yo no podía ver. «Por favor», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Lo sentimos. Ella no quería perturbar tu descanso. Por favor, déjala en paz». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, todo estuvo en silencio. Entonces, el viento se levantó. Fue repentino y fuerte, agitando los árboles y esparciendo los pétalos de las flores que mi madre había colocado. La llama de la vela parpadeó y se apagó, sumiéndonos en el crepúsculo. Mi madre agarró mi mano, su agarre como hierro, y me puso en pie. «Vámonos», dijo, su voz temblando. «Hemos hecho todo lo que podemos». Mientras caminábamos de regreso por el cementerio, sentí de nuevo la sensación de ser observada, pero esta vez era diferente. No era maliciosa. Era resignada. Fuera cual fuera la presencia que me había estado siguiendo, atormentándome, parecía quedarse al borde del cementerio, como si no pudiera o no quisiera salir. Cuando cruzamos las puertas, el aire se aligeró ligeramente, y sentí un destello de alivio por primera vez en días. Esa noche, dormí sin incidentes. Los susurros se habían ido, el peso opresivo ya no acechaba en las esquinas de la casa. Era como si lo que había estado allí finalmente me hubiera soltado. Pero la experiencia dejó su marca en mí. Nunca regresé a ese cementerio, ni por la tumba de mi padre, ni por nada. La idea de volver a pisar ese lugar me llenaba de un temor visceral que no podía sacudir. Mi madre continuó visitando, aunque nunca volvió a pedirme que la acompañara. Con el tiempo, la vida siguió adelante. Los recuerdos de ese incidente se desvanecieron, aunque nunca desaparecieron del todo. Incluso ahora, décadas después, pienso en ese asa del ataúd, en la extraña atracción que tenía y en el terror que siguió. Me pregunto qué habría pasado si hubiera sido más descuidada, si la hubiera llevado a casa como recuerdo. ¿Me habría seguido el espíritu para siempre? ¿Se habría intensificado, volviéndose más furioso, más peligroso, hasta consumirme? Nunca lo sabré, y no quiero saberlo. Hasta el día de hoy, evito los cementerios. Incluso cuando seres queridos fallecen, encuentro formas de rendir mis respetos sin pisar esos terrenos sagrados. Los muertos merecen su paz, y no tengo deseos de perturbarlos de nuevo. La advertencia de mi madre resuena en mi mente cada vez que pienso en ese día. Nunca tomes nada de un cementerio. Ni una flor, ni una piedrita, nada. Así que te pregunto, amigo mío, ¿has oído alguna vez de esta creencia? ¿Crees que es posible que un espíritu te siga si tomas algo que le pertenece? No tengo la respuesta, pero sé esto, a veces, es mejor no descubrirlo. Algunas fronteras no están destinadas a ser cruzadas, y algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta.